Hola, ¿cómo están? Es un gusto hablar con ustedes otra vez, ahora en nuestra primera videoclase de la asignatura de Lengua Española 4. Bueno, muchos de ustedes me enviaron mensajes y me pidieron que yo hiciera un repaso de todos los contenidos que no están bien aclarados hasta el presente momento. Como en esta asignatura vamos a estudiar muchas cosas nuevas, muchos contenidos gramaticales nuevos, es importantísimo que tenemos todo aclarado hasta ahora. Todo lo que estudiamos hasta aquí es necesario que ustedes sepan, que ustedes tengan todo eso muy aclarado. Por eso yo voy a hacer este video clase como un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Entonces me acompañen e intenten hacer todo lo que pido para que ustedes tengan eso muy bien. Bueno, lo primero que voy a pedir que repasemos son las letras y los fonemas. Bueno, que este es un gran problema porque no tenemos mucho la costumbre de charlar en español. Ustedes no tienen con quién hacer eso. Por eso la práctica de la lengua acaba un poco distante de la realidad. Por eso no es posible hablar correctamente y todo eso. Por eso es siempre importante que repasemos estos contenidos. ¿Sí? Bueno, el alfabeto español, así como el portugués, sigue casi las mismas cosas, con excepción de la letra N, ¿sí? Es la única diferencia. Vamos a ver. Las letras son siempre femeninas, o sea, voy a decir la B, la C, la A. La N es una letra, ¿sí? Mucha gente, incluso nuestros alumnos, hablan N con acentinho encima. Bueno, no es eso, es la letra N, ¿sí? Es importante tener eso claro. Las letras que cambian la nomenclatura son la letra H, ¿sí? Entonces no decimos H, y sí H. N, ¿sí? Q, V, W, X, Y y Z, ¿sí? Estos son los nombres de las letras. Entonces, a ver, H, N, Q, V, W, X, Y y Z. ¿Tranquilo? Bueno, las demás entonces sigue igual. Vamos a ver. La A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I, la J, la K, la L, la M, la N, la ñ, la O, la P, la Q, la R, la S, la T, la U, la W, la X, la Y y la Z. Tranquilo. Yo voy a también pronunciar las palabritas que están allí ilustrando las letras para aclarar también un poco de la fonética, ¿sí? Entonces, la A, asno, bici, casa, dado, elefante, foca, gato, huella, isla, jarra, kilo, luna, mono, nube, ñoño, oso, pato, queso, rana, sol, taza, uva, vaca, wally, xilófono, yo-yo y zapatos. ¿Tranquilo? Bueno, ahora vamos a leer estos dos trozos de poemas. Bueno, aquí es un trozo del poema de Mario Benedetti, No te rindas, y el otro es un poema completo. Vamos a leer para intentar pronunciar otra vez los fonemas correctamente. Entonces, no te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. ¿Bien? Entonces, lembrando siempre que cuando empieza una palabra, empieza por R, hay que hacer un son fricativo, ¿sí? Rindas, no te rindas, que la vida es eso, ¿sí? Continuar el viaje. Tranquilo? Mira la palabra viagem, ¿no? En portugués, en español, viaje. Perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr
los escombros y destapar el cielo. ¿Tranquilo? Bueno, el otro poema, ¿sí? De Clairel Esteves, Amor Prohibido. Así se es. El amor, un sentimiento sin límites, libre para dar, libre de recibir, pero no un amor como el mío, prohibido. No un amor así. Un amor como el mío es mejor que permanezca oculto, debajo de mis costillas, en la penumbra. No debes mirarme dulcemente, no debes hablarme con ternura, no debes darle a este pájaro silvestre esas alas que desca con locura. ¿Bien? Entonces aquí, en este poema, ¿qué podemos percibir de la fonética? Principalmente la palabra costillas, ¿sí? En la segunda estrofa, el último verso. Si este fonema, como yo siempre digo, en otras ocasiones también ya les dice, tenemos 4 variaciones, ¿sí? Se puede decir costillas, costillas, costillas o costillas, ¿sí? Como nosotros enseñamos aquí un español más general, les sugiero que hablen costillas o costillas, ¿bien? Pero las demás palabras, yo pienso que ustedes ya son capaces de hablar correctamente todas las palabras por lo que ya estamos estudiando hasta ahora, ¿bien? Bueno, el segundo tema que vamos a hablar aquí, en forma de repaso, son los artículos, las contracciones y combinaciones del español. Bueno, empecemos entonces por los artículos. Los artículos, ellos son distinguidos en singular y plural y determinados e indeterminados. Bien, tenemos en el singular entonces masculino el y la, y el plural los y las. Y el singular indeterminado un y una, y en el plural unos y unas. Creo que eso está muy claro para todos, ¿sí? Pero a partir del estudio de los artículos, algunos temas se siguen así, como por ejemplo los heterogenéricos, que hemos visto en la asignatura pasada. Bien, los heterogenéricos entonces van a seguir, ¿no?, una regla un poco distinta del portugués, porque por ejemplo, nariz en portugués sería o nariz. En español es femenino, por lo tanto tengo que poner el artículo femenino la. Bueno, entonces son los artículos que van a determinar si una palabra es femenina o masculina. Por eso es tan importante que tengamos esto claro, que sepamos cuáles son los heterogenéricos de la lengua española para que podamos emplear los artículos correctamente, ¿vale? Entonces aquí tenemos la nariz, la sangre, la sal, la leche, la risa, la cumbre, la legumbre, la costumbre y la muchedumbre. Estas entonces son palabras que en portugués son masculinas, en español son femeninas. En el otro cuadro tenemos el contrario de eso, que en portugués son femeninas y en español son masculinas. Por ejemplo, el árbol, el estreno, el equipo, el puente, el humo, el lenguaje, el viaje, el paisaje y el mensaje. Bueno, vuelvo a decir que es muy importante que sepan cuáles palabras son heterogenéricas para poder emplear el artículo correctamente, ¿vale? Bueno, todavía siguiendo el tema de los artículos, también tenemos la cacofonía y la eufonía. La cacofonía es un fenómeno lingüístico que resulta cuando un sonido se choca con otro sonido y produce un sonido malo. Entonces no es bueno de escuchar. Y eufonía es el contrario de eso. Es cuando proporcionamos cambios en la lengua para que el sonido producido sea agradable. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, no podemos decir en español la agua, aunque agua sea un sustantivo femenino, no se puede poner delante de él el artículo la, porque aquí el encuentro de la con agua produce algo como cacofónico, la agua. Entonces, para evitar este fenómeno y sí producir entonces la eufonía, que es el sonido agradable, sustituimos la por él. Entonces,
al revés de decir la agua, yo voy a decir el agua. Bueno, eso siempre va a pasar con los sustantivos femeninos que tengan la primera letra A o HA tónicas, ¿sí? Como por ejemplo, hada, ¿sí? Yo no voy a decir la hada, y sí el hada, porque empieza por una sílaba tónica con A o HA. ¿Tranquilo? Otro ejemplo, águila, ¿sí? Entonces, no puedo decir la águila, por el sonido producido. Entonces, sustituyo por él y ahí tengo el águila, produciendo así la eufonía. Por ejemplo, cuando eso no pasa, como está aquí, la arena, no es necesario hacer el cambio de la por el. ¿Por qué? Porque arena tiene su sílaba tónica, su tonicidad en la sílaba re, arena. Por lo tanto, no es posible identificar la cacofonía. Entonces, no es necesario sustituir. Entonces, voy a decir la arena, por la sílaba tónica recaer en la re, arena. Entonces, no ocurre este choque de sonidos, ¿vale? Lo mismo pasa con hacienda, que aunque comience con HA, ¿sí? No está ahí la sílaba tónica. Entonces, no voy a decir la hacienda, voy a decir la hacienda. Entonces, como la sílaba tónica está aquí, el sonido desagradable no es producido. ¿Tranquilo? Lo mismo pasa con la amiga, por ejemplo. Yo no voy a decir el amiga. No es necesario porque la sílaba tónica está en mi. La amiga. ¿Tranquilo con eso? Ahora tenemos las contracciones, que muy distinto del portugués. Tenemos apenas 2 contracciones en español. Creo que ustedes se acuerdan bien de cuáles son. Vamos a ver. Las contracciones siempre son preposición más artículo, ¿sí? Que va a resultar en una contracción. Entonces, la preposición a más el artículo el resulta en la contracción al. Por ejemplo, los niños van al colegio. Para nosotros es lo mismo que decir au, ¿sí? Bueno, la preposición de más el artículo el resulta en la contracción del, que es para nosotros do. Entonces, ellas vienen del gimnasio. Estas son las únicas contracciones que existen en español. Todo lo demás nosotros llamamos de combinaciones. Entonces, por ejemplo, en portugués tenemos contracción de a artículo más a preposición, resultando en el a con crase, ¿sí? Tanto a quanto as. Pero en español eso no pasa, entonces voy a dejar todo separado. Por eso tengo a la, a las. Por ejemplo, yo voy a visitar a Ana a la 1 de la tarde. Y no a con crase, cualquier cosa así. Bueno, en portugués también tenemos num y nuns, que en español es en un, en unos. Yo voy a visitarlo en unos días, ¿sí? Y no nuns dias. Numa y numas, en una, en unas, dos, da, das. Eso es muy importante porque utilizamos siempre, todo el momento estamos utilizando estas contracciones del portugués en español. Entonces hay que tener muy claro que en español dos de los, da de la, das de las. Son la 1 de la tarde y no da tarde, ¿ok? Bueno, pelo y pelos, né? Yo voy por el camino más corto y no pelo caminho mais corto. Tranquilo? Então, pelo por el ou por lo, assim depende de la frase, e pelos por los. Pela, por lá, pelas, por las. Daquele, de aquel, daquela, de aquella. Por exemplo, eu me lembro daquele dia. Yo me acuerdo de aquel día, o sea, separado. Bueno,
daqueles e daquelas, de aquellos, de aquellas, neste, en este. Então, neste instante, os alunos estão compreendendo. Então, en este instante. Aunque en el momento de hablar, cuando vamos a hablar, no hablamos así tan despacito, en este, separado. Vamos a hablar todo junto. Vamos a hablar en este, pero se escribe separado. Y nesta, en nesta. Por exemplo, existe algum computador disponível nesta sala? Em espanhol, ¿hay algún ordenador disponible en esta clase, en esta aula? ¿Sí? ¿Tranquilo con eso? Bueno, vamos a ejercitar entonces ahí pensando en algunas frases em português e depois tentando traduzi-las ao espanhol. Então aqui a gente tem as frases. Os alunos vão à escola pelo caminho mais curto. A professora avaliou o aluno pelo desenvolvimento do trabalho. Quem de vocês vai ao cinema hoje à tarde? Maria, você se lembra daquele dia, no ano passado, quando fomos passear pelas montanhas? Eu gosto de caminhar pelas ruas da cidade. Lembro do tempo de criança, vendo os lugares da minha infância. Então, percebam que está cheio de contração aí essas frases. Vamos ver como é que fica, então, no espanhol, né? Aqui, então, eu destaquei para vocês os artigos, as contrações, tudo bem? Então, os alunos vão à escola pelo caminho mais curto. Os seria artigo, a e pelo, contração. Como é que ficaria em espanhol, né? Pensem aí um pouquinho antes de continuar o vídeo, tá? Los alumnos van a la escuela por el camino más corto. Tranquilo? Então, a craseado, a la, pelo, por el. Bien? Segunda frase. A professora avaliou o aluno pelo desenvolvimento do trabalho. Como é que vai ficar? La profesora. Bueno, aquí está con doble S, pero con una S sola, ustedes saben. La profesora evaluó el alumno por el desarrollo del trabajo. Bien, entonces la profesora, el alumno, por el desarrollo del trabajo. Entonces o do, que é contração no português, também é contração no espanhol, por isso que ficou em uma palavra só, del. Tranquilo? Depois, quem de vocês vai ao cinema hoje à tarde? Quem de ustedes va al cine hoy por la tarde? Da mesma forma que o ao é contração no português, ele também é contração no espanhol, por isso que a gente deixa apenas uma palavra, al cine. Mas, como eu disse para vocês, hoje à tarde não é em espanhol contração, tem que separar, por isso que fica por la tarde. Tranquilo? A próxima frase, Maria, você se lembra daquele dia, daquele, contração, no ano passado, contração, quando fomos passear pelas montanhas, contração. Em espanhol, Maria, ¿tú te acuerdas de aquel día separado, en el año pasado, separado, cuando fuimos pasear por las montañas? También separado, ¿vale? Muy bien, después tenemos la última frase. Eu gosto de caminhar pelas ruas da cidade, lembro do tempo de criança, vendo os lugares da minha infância. Está destacado ali para vocês, então, todas as contrações que tem. Pensar como é que fica. Me gusta caminar por las calles de la ciudad, me acuerdo del tiempo de niño, mirando los lugares de mi infancia. Bueno, aqui também há uma particularidade, porque se vocês percebem bem, lugares da minha infância, bien? E aqui eu puse de minha infância, sem o a do da, né? Porque o da seria de lá. Mas é importante que vocês se acuerden que antes de pronombres possessivos, eu não pongo artículo, bien? Então, não vou dizer de la minha infância, solo de mi infancia. Tranquilo? Bueno, yo les pido que practiquen muy bien estas frases, esas contracciones y combinaciones porque es muy importante y yo percibí que esta es una ocurrencia de errores grandes en las escritas de ustedes. ¿Tranquilo? Bueno, seguimos entonces nuestro repaso con el tema 3.
presentándose. Es muy importante que nosotros sepamos presentarnos en lengua española, ya que somos estudiantes de este idioma, ¿verdad? Entonces, yo traje aquí para ustedes un ejemplo de presentación en español. Vamos a leer juntos entonces. Soy Paulina de la Mora, tengo 43 años, soy la hija mayor de una familia de 3 hermanos, soy divorciada y tengo un hijo, Miguel, de 15 años. Vivo en Ciudad de México y trabajo como administradora de la florería de mi familia. Me gusta mi trabajo. Mi familia es compuesta por mi papá, mi mamá, mi hermana y su novio, mi hermano y su novio, y mi hijo. Aunque tengamos algunos conflictos, nos llevamos bien. Me gusta la música y el cine, pero no me gustan los deportes. Bueno, creo que esta soy yo, una mujer fuerte y confiante. ¿Tranquilo? A ver entonces, ¿cuáles son los principales verbos que tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer nuestra presentación? El verbo ser, claro, yo soy. Otras maneras de decir también quién soy yo es mi nombre es, me llamo, ¿bien? Pero el verbo soy vamos a utilizar también para decir de nuestra profesión, de nuestras características. Yo puedo decir yo soy maestro, yo soy feliz. Entonces, por eso está importante el verbo ser. El verbo tener, ¿sí? Yo tengo 10 años, yo tengo un hijo, yo tengo muchos sueños. Es muy importante. El verbo trabajar para informar qué hago, ¿sí? Yo trabajo como periodista, yo trabajo como maestro. Y también el verbo gustar para decir de mis gustos personales. Entonces, me gusta cualquier cosa o no me gustan los deportes, como Paulina. Tranquilo. Entonces, yo quiero que ustedes intenten hacer esta presentación, intenten presentarse a alguien, pueden grabar en el celular, enviar a sus colegas de polo, para que ustedes tengan eso muy aclarado. Porque a partir de estas primeras frases completas en lengua española, es que ustedes podrán hablar cosas más complejas, ¿sí? Pero es importante empezar de estas formulaciones más simples. Después, seguimos con el tema 4 de los pronombres, ¿sí? Y empezamos por los pronombres personales, que son muy importantes para todo el estudio de la gramática del español. Entonces, tenemos aquí yo, ¿sí? Cuando estoy solo yo, hablando solo de mí mismo, entonces yo. Después tengo tú, que sirve para hablar con otra persona directamente, ¿sí? Usted, que también sirve para hablar con otra persona directamente, ¿sí? Pero usted de una manera un poco más formal. Él, que sirve para hablar de una tercera persona que no está participando de la charla, ¿sí? Ella, que también sirve para hablar de una tercera persona que no está participando y es del sexo femenino o un sustantivo femenino, ¿sí? Nosotros, que es cuando estoy yo hablando de mí, pero estoy acompañado de más personas. Entonces, nosotros somos, ¿sí? O nosotras, sí, solo son mujeres. Bien, es muy importante percibir que yo voy a utilizar el nosotros siempre que yo esté incluso en este enunciado. Tranquilo. Vosotros es cuando estoy hablando con más personas, pero yo no estoy incluido ahí. Entonces, solo hay otras personas. Por ejemplo, vosotros estáis con frío, una pregunta, pero yo no estoy incluso en eso. Ustedes también sirve para hablar con otras personas, ¿sí? Cuando hay más de una persona, entonces 2 o más personas. Y ellas igual, ¿sí? Bueno, es muy importante tener eso claro. Cuando utilizo tú, cuando utilizo usted, cuando utilizo él. Pero el más importante es tener claro cuando utilizo tú y cuando utilizo él para hablar de las cosas. Por ejemplo, cuando voy a preguntar para alguien, tú, ¿quién eres? O cuando voy a hablar sobre alguien,
aquel es Juan, por ejemplo. Entonces, si yo no tengo claro, yo puedo hacer una confusión con los verbos y eso es el problema, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener muy claro, tú eres, él es, quién es quién, para qué sirve cada persona verbal de esas. Tranquilo, pero también creo que eso no es un gran problema para ustedes, pero siempre es importante repasar. Los pronombres posesivos también son muy importantes porque utilizamos todo el tiempo. Y en español hay una particularidad porque tenemos pronombres antes del sustantivo y después del sustantivo. Y cuando eso pasa, cambia la manera de escrita. Entonces vamos a pensar aquí en los pronombres antes del sustantivo, ¿sí? Entonces, en el singular, ¿no? Correspondiente a yo, cuando pertenece, el objeto pertenece a yo. Yo voy a decir mi coche o mis coches, tu coche, tus coches. Ustedes tienen que poner atención aquí, que el tú como pronombre personal lleva tilde. Y tú, como pronombre posesivo, no lleva tilde. Es muy importante tener eso claro y en el momento de escrita tener eso en cuenta, ¿vale? Bueno, cuando algo pertenece a él o a ella, yo voy a hablar su. Entonces, su coche o sus coches. Si pertenece a usted, lo mismo, su coche o sus coches. Si pertenece a nosotros, voy a decir nuestro coche o nuestra casa, nuestros coches, nuestras casas. Bien, vosotros y vosotras, misma cosa. Entonces, si algo pertenece a vosotros, yo voy a decir vuestros. ¿Cómo están vuestras familias, por ejemplo? O ¿cómo está vuestra madre? Bien, ellos y ellas, yo voy a decir su también para singular y sus para plural. Entonces, ¿cómo está su perro? Aunque yo esté preguntando para dos personas, yo voy a decir su perro, porque quiero saber solo de una cosa poseída, ¿sí? Y ustedes igual, su y sus. Aquí hay un ejemplo. Mi amigo, mis amigos, mi amiga, mis amigas. Bien, entonces, se acuerden siempre de que estas formas que llamamos átonas, ellas vienen siempre antes del sustantivo, porque hay las formas tónicas que vienen después del sustantivo. Por ejemplo, Ali. Cuando pertenece a mí, o sea, a yo voy a decir mío o mía, en el plural míos y mías. Por ejemplo, si alguien puede preguntar a usted, ¿de quién es este libro? Yo voy a responder, este libro es mío. Entonces perciban que el pronombre está después del sustantivo en la frase. Yo no voy a decir mío libro, yo siempre voy a decir libro mío. Esta es la única diferencia. Entonces, si ustedes tienen claro eso, de cuando el sustantivo está antes o después del pronombre, ya es el suficiente para utilizar correctamente los pronombres, distinguiendo entre átonos y tónicos. Entonces, a ver, para yo, mío y mía, míos y mías, ¿no? Esta casa es mía, estos animales son míos, ¿tranquilo? Cuando pertenece a tú, yo voy a decir tuyo o tuya, tuyos o tuyas. Estas, por ejemplo, estas reglas aquí, estas cosas, ¿son tuyas? Una pregunta, por ejemplo. O él y ella, suyo. Bueno, yo encontré un amigo suyo en la calle. ¿Vale? Con usted misma cosa. Nosotros y nosotras es igual tanto para antes del sustantivo o para después del sustantivo. Yo voy a decir nuestro y nuestra, nuestros y nuestras de la misma forma. Entonces, nuestra casa o casa nuestra es igual. Tranquilo. Lo mismo pasa con vosotros. Entonces yo voy a decir, esta casa es vuestra o esta es vuestra casa. Da igual, tanto antes cuanto después del sustantivo. Y finalmente, ellos y ellas, yo voy a decir suyo y suya, o suyos y suyas, igual como en la tercera singular.
Y ustedes también, suyos, suyas, suyos y suyas. Bueno, lo que hay que poner atención aquí no es entonces la persona verbal, eso no es tan difícil. Lo más difícil, no es difícil, pero quizá que pueda generar alguna duda, es el momento de poner el sustantivo átono o tónico. Pero voy a acordarnos otra vez. Antes del sustantivo, esta primera columna, que son los átonos. Mi coche, mi amigo, tu sobrino, su suegra, ¿bien? Después del sustantivo, las formas tónicas. Un amigo mío, una prima tuya, una casa suya. ¿Tranquilo? Bueno, entonces tengo aquí un ejemplo. Este es mi coche. Mira bien, la palabra coche, que él es el sustantivo y representa la cosa que quiero informar, la pose. Entonces, ¿de quién es este coche? Es mi coche. Entonces, como el coche está después del pronombre, el pronombre está en su forma átona, mi. Bueno, pero si yo quiero decir después, este coche es mío, ¿perciben bien la posición del sustantivo en la frase? Mi coche, coche mío. Es solo eso. Bueno, ¿esa es su familia? Una pregunta. ¿Esa familia es suya? Una otra manera de preguntar poniendo el sustantivo antes. ¿De quién es este libro? ¿Sí? Es mío. Una cosa también que pasa y es importante es que las formas tónicas, o sea, estas mayores, mío, tuyo, tuya, ellas pueden sustituir también el sustantivo. Entonces yo no tengo necesidad de decir, ¿de quién es este libro? Este libro es mío. Yo puedo decir solamente es mío. Y ya está sustituyendo el sustantivo libro. Pero eso solo pasa con las formas tónicas. Yo no puedo decir es mi. Ahí sí falta un complemento. Es mi libro. ¿De acuerdo? Bueno, entonces este fue el repaso. Espero que ustedes puedan aprovechar mucho los contenidos que hemos visto aquí y que tengan buenos estudios de español.